Yo trabajaba en una funeraria. Un día estábamos en un día tranquilo cuando llega el jefe en una carroza y nos dijo que si podíamos llevarlo a un estado en específico y fuimos. Cuando estábamos en el panteón donde era la entrega del cuerpo, unos familiares peculiarmente estaban vestidos de un color rojo con negro, nos pidieron que si los dejábamos un momento y eso hicimos, pero no nos alejamos mucho. Sacamos nuestra comida y mientras comíamos veíamos que los familiares del difunto empezaban a bailar alrededor de la caja del difunto. En eso empezaron a aventar un polvo de color rojo y nosotros en ese momento estábamos riéndonos porque bailaban gracioso. Cuando de la nada se abre la caja y sale el difunto, empezó a bailar junto con ellos y quedamos petrificados en esa escena tan fuerte en nuestras vidas. Después de eso a uno de mis ex compañeros le dio diabetes. Fue un momento súper fuerte en mi vida. Hace unos 5 años a mi papá le dieron una caja con varios juguetes, en el lugar donde estaba trabajando, y lo trajo a casa. Entre los juguetes había un muñeco tipo sapo Pepe pero de tela, botones como ojos y algo más que ya no recuerdo. Una noche estaba mi hermano más chico y yo en la habitación, mi hermano toma el muñeco y juega, en un momento me dice, el muñeco me habló, y yo tipo ¿qué? Supuestamente dijo algo inentendible y obviamente no le creí porque estaba lo suficientemente cerca para poder escucharlo. A los 2 días, se había cortado la luz, cosa que no era algo inusual. En invierno, antes cortaban la luz, por suerte ahora ya no. Estaba con mi hermano, a quien le había hablado, en el living y mi mamá en la habitación de al lado. Cuando nos queremos ir con mi mamá de la nada en el medio del silencio se escucha algo tipo sax inentendible. Pegamos un grito jajaja y mi mamá también lo escuchó, fue muy WTF, después vino mi papá y a la basura, lo sacó afuera. Otra cosa que no sabemos es cómo eso llegó al living porque estaba en otro lugar. Fue muy loco jaja. A los 13 años durante 8 meses tenía pesadillas todos los días, horribles, muchas veces aparecían familiares míos pero se comportaban raro, tenían miradas de loco y se movían como animales. La cosa se puso más intensa cuando empecé a sufrir empujones, arañazos y escuchar voces que venían desde el baño principalmente. Agua bendita, rezos, nada de eso servía para nada. Terminé peleando en mis sueños y en la vida real contra eso, mantener una mente insistente de combate y no ceder hasta que aparecieron 3 figuras en mis sueños, un tipo gordo y grande como de 2 metros con cara de cerdo, una especie de gárgola pequeña y una especie de demonio femenino. Me dieron a entender que me volverían a buscar en mi próxima vida, se me salió decirles que en la próxima yo sería más fuerte. Se desaparecieron entrando a una pared y nunca más volví a tener esas pesadillas, ni arañazos, ni empujones. Mis padres eran muy religiosos y no les dije nada, a lo mucho me habrían dicho que debía rezar más minimizando la situación. Por un momento entonces pensé en suicidarme porque el estrés era insoportable. Pero finalmente pasó y me volví una persona con un carácter sólido y fuerte a muy temprana edad debido a eso. Me acuerdo que cuando era chico llegamos con mi familia a arrendar a una casa, y mira, no digo que yo sea un weón sensorial, pero al pasar por la puerta se sentía una sensación rara. Pasaron varias cosas raras pero la que más recuerdo es que en esos tiempos mi mamá y una tía tenían una inversión y venta de ropa y zapatos. La cosa es que mi mamá guardaba esas cosas en su pieza y cerraba con candado para que yo y mi hermano chico no nos fuéramos a mandar un cagazo con la mercancía. La cosa es que un día llego a la casa, yo estaba solo, paso por la pieza de mi mamá y la puerta estaba literalmente azotándose sola, el candado se movía agresivamente de arriba a abajo. Esto pasó en verano, no había viento, como decir que estaba la ventana abierta y eso era lo que movía la puerta, por lo demás era como si alguien se hubiera quedado encerrado adentro y estaba azotando la puerta para salir. Me acuerdo que empecé a llamar pensando que quizás mi hermano o mi papá estaban adentro de la pieza pero nadie respondió. La wea es que cuando mi mamá llegó y le dije, abrió la puerta, ya se había dejado de azotar sola, y adentro de la pieza estaba como si nada hubiera pasado. Y como guinda del pastel, cuando pasaron los meses y entré a clases, me hice amigo de un compañero de curso. Un día fui a hacer un trabajo a su casa y cuando terminamos me acompañó a la mía así como pa' cachar donde vivo. Llegamos y lo primero que me dice es, weón, aquí penan. Yo le digo que como sabe y me dice que una prima vivía arrendaba esa casa y se tuvo que cambiar porque le penaban mucho.
Tenía 16 años. Dormía en una habitación que antes era un garaje. La misma estaba refaccionada y era cómoda. Solo un portón de metal había quedado, pero no era feo a la vista. La habitación sí era bastante grande, lo suficiente para ser un pequeño departamento, y yo no tenía muchos muebles para llenarla, más que el escritorio, un pequeño ropero y una cama simple. Sí había una especie de perchero para colgar ropa a la vista. Ahí tenía mis camperas y un traje que me habían prestado, en el cual ronda esta anécdota. Era invierno y la pieza estaba helada. Me encontraba en la cama, a medio sueño, sin luz en el cuarto. Todo estaba oscuro, ya entrada la madrugada. Me había quedado despierto hasta tarde jugando en la PC que tenía en el escritorio, el cual estaba a menos de 1 metro del pie de mi cama. Fue de repente. El teclado comenzó a sonar como si alguien estuviese tecleando muy rápido y fuerte. Duró 3 o 4 segundos hasta que me desperté y me animé a ver, temblando en la cama. Me di vuelta para ver qué estaba pasando y no había nadie, nada que pudiese haber hecho sonar el teclado así. Me asusté muchísimo, el corazón me latía a toda máquina. Peor cuando vi a una persona parada al lado del perchero. Alto, flaco, de postura firme. Bigote, rasgos fuertes, y lo peor era que sus pies no tocaban el suelo. Lo vi no fue repentino. Se quedó mirando unos segundos la pared y yo parpadeé varias veces para asegurarme. El terror fue tal que prendí el velador y me tapé hasta la cabeza. Estaba petrificado de miedo. Tenía los ojos abiertos debajo de la colcha cuando empecé a escuchar el teclado de vuelta. Grité, «¡Mamá!», muy fuerte. No me da vergüenza decir que mi mamá me acompañó en este episodio, como en otros tantos. Más de grande dejó de pasarme. Era algo de la edad por ahí, mi mamá abrió la puerta y le conté lo sucedido. Mi mamá, no sorprendida por la cuestión, me mostró la fotografía de una persona la mañana siguiente. Resulta ser que el traje prestado que tenía en mi perchero era del difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era él a quien había visto en mi habitación. Yo no lo había conocido y nunca había visto esa fotografía. Dejé un blog de notas abierto durante las noches para saber si aquella persona quería decir algo. Nunca escribió nada, y por unas noches no pude dormir, estando siempre bajo la colcha. Esto pasó en Aedo. Estaba con mis primos solos en mi casa, ya que nuestra familia fue a comprar chelas y comida para nosotros. En ese momento mi casa tenía una vibra muy extraña, como si algo no nos quisiera ahí dentro. En la noche escuchábamos gritos, como las cosas se caían o incluso que las cosas cambiaban de lugar. Nunca le dimos la suficiente importancia. Ese día por lo general estaba muy tranquilo, hasta que nosotros los más inteligentes, decidimos jugar a las escondidas en la oscuridad. Vendamos los ojos de mi primo de en medio, y este comenzó a contar. Mientras que este contaba, una de las ventanas delanteras se abrió, justo al lado de donde mi primo estaba contando. Él juró que alguien había salido por ahí, así que fue por donde primero buscó, después entró nuevamente a la casa y todos nos habíamos cambiado de lugar. Yo y mi primo más pequeño estábamos escondidos en la bañera, y escuchamos como mi primo abría la puerta del baño y nos empezaba a buscar. Nosotros no hicimos ningún ruido y terminó saliendo del baño. Al final terminó encontrando a mis 2 primos mayores y a mi prima un poco más pequeña. Cuando llegaron nuestros padres, los que todavía estábamos escondidos salimos y dijimos nuestros escondites. Yo le dije a mi primo que estuvo cerca de encontrarnos, si no fuera porque no revisó la bañera. Él estaba con la cara más buena posible y nos dijo, no los hubiera encontrado porque nunca revisé el baño, ni siquiera pasé cerca porque cuando intenté abrir estaba con llave. Yo y mi primo le juramos que escuchamos cómo entró y nos comenzó a buscar. Le contamos a nuestros padres pero ninguno de ellos nos quiso creer. Estábamos asustados y no fuimos al baño durante toda la noche. Hasta el día de hoy no nos creen y juran que fue parte de nuestra imaginación, y solo nosotros sabemos lo que sucedió esa noche. Nunca más volvimos a estar con las luces apagadas en mi casa. No creo mucho en esto, pero hace años fuimos a Pampa Dolores, que es un sitio en el norte de Chile donde hubo una batalla famosa en la Guerra del Pacífico. Con mi familia y unos amigos, siempre íbamos en el atardecer para el tour histórico y para asustar a las visitas con ese efecto raro del caliche quebrándose alrededor tuyo cuando caminas, dando esa sensación de que te siguen.
El punto es que en esa zona aún puedes encontrar objetos antiguos, siempre hemos recogido, pero mi papá tiene la regla de jamás recoger artículos personales. Yo soy porfiada con ganas y en un pedazo de uniforme antiguo encontré un prendedor y me lo metí al bolsillo. Días después me vine a Santiago. Empezaron a pasar cosas rarísimas en el depa, ruidos, mi perrita llorando sin razón, sentíamos gente entrando al departamento, luces que se prendían solas. Por semanas nos reímos del tema con mi hermano, hasta bautizamos al coso que hueviaba como Wilfredo para poder reírnos del nombre, pero llegó un punto en que hasta las visitas veían o sentían cosas raras. En mi familia nadie es católico ni creyente de ninguna religión, así que no le veíamos mucha explicación al tema. Una amiga sugirió que podía ser un fantasma y paz. Me acordé del prendedor. En un acto de locura lo saqué de la caja donde lo tengo y le dije: ya weón, sorry por robarte esta wea, pero si me dejas de huevear me voy a acordar de ti seguido y de vez en cuando te voy a hablar. Cuando vuelva al norte te llevo a tu casa, y listo, se acabó el show. Quizá fue coincidencia, quizá no, pero no he vuelto al norte desde entonces, así que de vez en cuando lo saco de la caja, le hablo y lo vuelvo a guardar. Edit. Después me di cuenta que esto lo va a leer gente que no es de Chile, así que explico que el caliche es una formación rocosa de carbonato de calcio que se forma en el norte de Chile, cubre gran parte del suelo del desierto y se quiebra al caminar haciendo un ruido alrededor de la persona que camina que da la sensación de que te siguen. Desde pequeña veo y he vivido muchas cosas, como sombras, siluetas, voces, etc. Una de ellas fue cuando tenía 13 años, vivía en una casa grande y en la noche era bastante oscuro. Una noche mi sobrina, que tenía 1 año, me dijo que la acompañara al baño porque tenía mucho miedo. Ella llegó primero. Yo me detuve frente a una habitación que tenía la puerta abierta. Cuando vi la habitación vi a una mujer muy grande, súper pálida, tipo verde, con el cabello muy largo y negro. Estaba asomada al lado del closet mirándome. En ese momento me quedé privada, sin poder moverme ni apartar la mirada de ella por 5 minutos aproximadamente. Mi sobrina se puso a llorar y ahí pude moverme. Cuando traté de verla nuevamente ya no estaba. Hace un par de años compré una casa algo alejada de la sociedad, está a unos 40 o 50 minutos del pueblo más cercano. El resto es bosque y bosque. Como soy una persona católica, puse crucifijos, medallas, estatuas de santos, etc., por toda la casa, que tiene 400 metros cuadrados, y finalmente me terminé de mudar. Todo era muy tranquilo y bonito, pero mis amigos y familiares decían que sentían que los observaban desde la oscuridad. Yo les decía que no era nada y que solo era su imaginación. Les creí un día cuando llegué a la casa con mis padres y mi hermano. Todo lo católico estaba donde no debía. Los crucifijos estaban tirados, invertidos, incluso uno estaba en el horno, los santos estaban en el suelo y en habitaciones, las medallas estaban quemadas totalmente, las botellas de agua bendita estaban rotas y la sal que ponía en las entradas estaba negra a más no poder. Llamé al sacerdote del pueblo para que bendijera la casa, pero apenas se fue, la energía volvió y esta vez mi hermano empezó a actuar raro. Los crucifijos lo molestaban, no iba a la iglesia, investigaba cosas satánicas y finalmente hizo una estatua de una cabra con cruces invertidas. Llamé a un exorcista para que le hiciera algo a mi hermano, pues ni psicólogos ni médicos ni nadie sabía qué pasaba. La Orden del Vaticano llegó y el exorcista le hizo ese ritual a mi hermano. Él blasfemaba y se burlaba de las oraciones. Cuando le echaban agua bendita, le salía humo de la piel, hasta se dobló de una forma antinatural. Finalmente, lo que fuera que lo tenía lo dejó en paz y nunca más pasó algo en la casa, pero mi hermano y mis padres ya no entran más a la casa. Mis amigos nos dicen locos y que mi hermano tiene esquizofrenia, pero yo sé que no.
Hace unos 6 años vivía en la casa heredada a mi mamá de mis abuelos. En esa casa asustaban feo, pero yo trataba de no ponerle mucho cuidado a esas cosas. Se escuchaba gente hablar, como cuando entras a un centro comercial en ciertas habitaciones de la casa, pasos, se veían sombras, etc. Una noche, me fui a dormir con mi perrita y mi gato. Él se había acostado en mi panza y quedé profunda, cuando a la mitad de la noche sentí como si mi gato se estuviera escurriendo hacia mi cuello y me estaba dificultando la respiración. Intenté mover el brazo para quitarlo suavecito pero no podía. Cuando por fin logré levantarlo para empujarlo suave o agarrarlo, sentí el brazo más liviano de lo normal y también como si hubiera agarrado un antebrazo. Rápido retiré mi mano y sentí que me volvía a despertar. Me tapé por completo con la cobija y empecé a orar el Padre Nuestro. En esas escuché al ladito de mi oído, alcancé a sentir el aliento caliente, una voz gutural que repetía la oración y se burlaba de mí. Sentí que me volvía a despertar. Era muy raro porque sentía que me despertaba en realidades distintas pero mi habitación se veía igual. Procesé lo que había pasado, me atreví a revisar y ninguna de mis mascotas, ni mi perrita ni mi gato estaban en la habitación. Me pasé de una a la habitación de mi mami, ahí estaba mi perrita en su alfombra favorita y mi gato al lado de mi mami. Fue terrible, se sintió horrible, duré como un mes durmiendo con mi mami. Esto no lo inventé, no estoy loco, eso fue real. Guardo un recuerdo muy extraño y real de cuando era pequeña. Vivo en la misma casa desde que nací. En nuestra casa tenemos un clutter-room donde guardamos herramientas, aparatos electrónicos inutilizables, cuadernos viejos, etc. Sin embargo, al fondo de este cuartito hay un armario viejo, de al menos 20 años. Durante mis 4 y 6 años tengo varios recuerdos de un agujero debajo de ese armario. Recuerdo claramente haber entrado en ese agujero más de una vez y terminar en otra dimensión. No soy de los que creen en la ficción y en los cuentos de hadas, pero eso no fue un sueño más, fue real. Recuerdo el olor fresco a pasto cortado mezclado con tierra mojada después de la lluvia. Recuerdo los árboles en ese lugar estando distorsionados y con follaje morado y troncos verdosos. Recuerdo el cielo magenta y el suelo tierra blanda. Recuerdo siempre amar las flores de ese lugar, el clima siempre fresco, los arroyos cristalinos y los diferentes animales alrededor. También recuerdo a una mujer o criatura humanoide que siempre me acompañó cuando estuve allí. Cada detalle era único. Fui a ese lugar varias veces, diría al menos 5 o 6. Pero en algún momento abandoné ese mundo, y lo olvidé por completo. Cuando cumplí 9 años, recordé ese fantástico país. Sin embargo, cuando entré detrás del agujero detrás del armario, no había nada. Le pregunté a mi padre si lo sabía todo, pero él siempre lo negó, diciendo que debería haberlo soñado, pero eso no es cierto. Eso lo vi aquí, lo viví, estuve allí. Nunca nadie creyó en mí, y ese recuerdo me persigue. No quiero simplemente olvidar esa parte de mi infancia y de mi historia. Hoy en día ni siquiera tengo el coraje de entrar en ese cuartito. Nunca volví a ver detrás de ese armario. No estoy loco, no inventé ese lugar. Vivía con mi madre y mis hermanos en una casa de 2 pisos, en la ladera de una montaña. En invierno se hacía de noche bastante temprano, por eso yo me dormía tipo 10 para ir a la escuela temprano. En mi casa había camas arriba, y una abajo que hacía las veces de sillón. A veces dormía ahí porque era más cómodo para despertarse 5 minutos antes de salir, y la noche de la que hablo era una de esas veces. Un largo rato después de que me durmiese, alguien tocó la puerta, y como estaba ahí nomás me levanté para abrir, pero no estaba la llave puesta como es costumbre, así que pregunté quién es. Aunque sabía que era mi madre, que a veces salía y volvía tipo 3/4 am. En efecto era mi madre, me dijo algo así como soy yo y era su voz, así que empecé a buscar la llave para abrirle, pero no la encontré, así que subí para preguntarle a mis hermanos si alguno tenía su llave cerca, pero ninguno de los dos tenía o llaves o ganas de despertarse, así que se me ocurrió acercarme donde solía dormir mi madre a ver si entre sus cosas estaba su llave que asumí que olvidó, y en su pieza, en su cama, estaba ella durmiendo. Me quedé un segundo recalculando, porque seguía medio dormido, pero volvieron a tocar la puerta y ahí me cayó la ficha.
Volví abajo, pasé por delante de la puerta sin detenerme, y me fui a dormir. Yo tengo 1000. Una de las más flaseras me pasó en la casa de mi vieja cuando era más chica, 15 aproximadamente. Tenía una cama alta con otra cama como para visitas abajo, pero de las que se abren con rueditas. La cuestión es que esa cama estaba levantada porque la noche anterior se había quedado a dormir una amiga. Yo estaba acostada sola en casa, mis viejos no estaban, y siento como si alguien estuviera cantando. Era una voz de mujer. Me quedé en silencio y la empecé a sentir cada vez más fuerte, hasta el punto que se escuchaba literalmente abajo de la cama. No me animé a mirar, pero empecé a decir hola, y la voz no se escuchó más. Amigos que se quedaron en casa se han levantado rasguñados, sillas que se movían solas, de todo. Una noche me encontraba en mi cama viendo YouTube desde mi teléfono, eran como las 11 p.m. o 12. En el patio teníamos una lámpara solar recargable con sensor de movimiento, de esas que se prenden cuando sienten movimientos. Mi ventana estaba abierta porque hacía mucho calor, solo la tapaba la cortina. Yo veía que la lámpara se prendía y apagaba de rato en rato, pero días pasados el viento la había tumbado y pues pensé que se había dañado un poco, por lo que no le di importancia. Además no se escuchaba nada. Luego miro a mi ventana y veo claramente una silueta humana oscura que se acercaba y acercaba a mi ventana, y vi también como mi gato, que en paz descanse, se le quedaba viendo e incluso fue corriendo hacia la ventana. Era mi primera vez con algo paranormal, así que me arropé con mi manta y me puse del lado contrario de la ventana e ignoré eso hasta que se fue. Fue raro porque no escuchaba pasos, ni tampoco sentía presencia de nada, además que lo que estaba viendo en YouTube eran vídeos de exorcismos y relacionados con Dios. Por pura curiosidad, sea lo que sea, mi gato sí lo vio de cerca.